pasado casi inadvertido el hecho de que Correa, en su cadena del sábado 13 de marzo, anunció como gran modernización e innovación una cédula electrónica y dijo que inicialmente sería un plan piloto para aplicarse y probarse restringidamente en ciertos aspectos. Se cumple lo que hace tiempos advertí: un mecanismo de la franquicia chavista. A pretexto de modernizar, con la cédula electrónica quieren implantar el voto electrónico. Ese que en Venezuela registró en algunas urnas que ciertos pronunciamientos de la oposición eran no y automáticamente eran convertidos en sí. En otras, que no hubo la misma cantidad de sufragantes que se vio que concurrieron. En otras, que pasado cierto número, automáticamente el sistema cambiaba el voto de los opositores por un pronunciamiento contrario al que habían hecho. Por supuesto era una opción de referéndum, sí o no, solo habían dos alternativas. Y en otros una cantidad inusual de votantes. Toda esa trampa se puede hacer, entre comillas, curiosamente, paradójicamente, cuando se modernizan los sistemas y se instrumenta un avance como el que ahora quieren de la cédula electrónica o la cédula digital o alguna cosa de ese tipo. Y quien está frente al Estado no es una autoridad independiente, por supuesto. Porque esos mecanismos que bien podrían ser considerados símbolos de progreso en cualquier democracia formal y avanzada, aquí son de retroceso. Primero porque hay una sola opinión que controla todos los poderes, ¿ya? Y porque aquí vivimos una dictadura. Entonces darle a la dictadura un instrumento más sofisticado de votación es una barbaridad. Por ahora hay que pelear y bregar porque se permanezca ese sistema manual, antiguo, obsoleto si quieren, pero seguro de votación, que cuando hay fraude, sobre todo descarado, permite detectarlo. Cuando el fraude se registra en votaciones muy estrechas, como las que tuvieron el alcalde de Babahoyo, el alcalde de Cuenca, el alcalde de Manta en las últimas elecciones, es mucho más difícil verificar esa diferencia. Y como las que se pretendió hacer con el prefecto del Guayas, donde la diferencia con la que ganó Jimmy Jairala fue de apenas 2%, pero que gracias a las actas que le facilitó el sistema de control electoral que tenía Jaime Nebot, pudo detectarlas e impugnarlas, cosa que también hizo Gutiérrez, allá con algunas mesas en donde él probó evidentemente con el sustento de esas actas que le habían robado sus votos. Lo que va a ocurrir aquí con la cédula electrónica, da la experiencia de Venezuela, no me expliquen cómo. Yo no soy experto en hacer trampas y mucho menos domino los sistemas informáticos para explicarles el mecanismo, pero sí sé, porque he hablado también con conocedores de la materia, que es absolutamente posible. Lo que va a ocurrir con esa cédula electrónica es que cuando se presente el votante, va a quedar registrado su pronunciamiento, si es un plebiscito, sí o no, por ejemplo, revocatoria del mandato, van a constar todos los que votaron por el sí a la revocatoria. Y a esa gente, después les van a hacer la vida imposible en todas partes. Si viene para pedir empleo, aparece en una lista, lo siento, no podemos emplearlo. Usted está en el tema del SRI, aparece en una lista, fiscalícenlo o complíquelo. Usted quiere salir al extranjero, aparece en una lista, tiene algún problema para salir al extranjero. Usted quiere renovar una licencia, le aparece alguna objeción. Es decir, a esa gente la van a castigar, como han castigado a los venezolanos, por hacer oposición, porque detectan su pronunciamiento. Ese es el peligro más inminente. Inmediatamente que se pronuncie alguien a través de la cédula electrónica en una urna o ante una pantalla o el sistema que fuere, Correa tendrá un backup, un soporte, una extensión que le permita detectar y armar un banco de datos de cómo votó 2, 3, 4, 5 millones de ecuatorianos contra él o contra sus tesis. Y lo otro, igualmente posible, aunque tal vez a veces menos necesario, será cambiar los términos de esa votación. Sí, porque usted votó no y no tendrá ninguna constancia de que votó no. Estará registrado que votó y se pronunció, pero no tiene constancia de que votó no. Mientras que si se pronuncia en el sistema manual así y pide que abran las urnas, ahí constará su voto.
puede anotar inclusive el número de papeleta que es, y quedará claro que votó no. Hay una prueba material, aquel certificado que le hagas de haber concurrido a votar, no del tipo de pronunciamiento que tuvo en su votación, de paso a cuenta de que el voto es secreto. Me explico. Me llama la atención que otros sectores no hayan puesto el grito en el cielo por este mecanismo de la cédula electrónica. Pero es la vía perfecta para institucionalizar el fraude que van a necesitar de aquí a un año, en que nos enfrentemos a un escenario electoral de referéndum, quizá en menos, de aquí en 3 o 6 meses, y de aquí en 3, si es que hasta entonces dura el gobierno, y le toca ir a elecciones a Correa. Así que no a ese mecanismo, absolutamente no, ni siquiera a nivel de plan piloto o experimental, no, porque es un instrumento para complementar la dictadura y el fraude a pretexto de modernizar el sistema. Ya hubo países que estuvieron días sin saber los resultados electorales cuando este fue manual. Eso es preferible aquel pretexto de que por la celeridad y la inmediatez y la instantaneidad y la transparencia se quiere implementar una cosa de cédula electrónica que va a terminar siendo la trampa perfecta. Aunque guerra avisada no mata gente, y esta guerra está avisada.